crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Francisco Rocha de la República. Hemos trazado un camino de trabajo. Somos el gobierno de todos. El gobierno nacional impulsa obras en la Amazonía. En el cantón Palora de Morona, Santiago, el presidente Lenín Moreno cumplió una importante agenda de trabajo en el marco del 34º Gabinete Ampliado. El jefe de Estado mantuvo un encuentro con medios de comunicación locales, espacio en el que abordó temas de interés nacional y las acciones que se ejecutan para beneficio de los ciudadanos de esta provincia y de la región amazónica. Lenín Moreno, presidente del Ecuador. Que hasta este momento se han entregado 31 millones a los gobiernos locales de Morona, Santiago. Ban Ecuador ha dado 3.500 créditos por 26 millones de dólares a casi 550 organizaciones y cooperativas. El BIES ha desembolsado 16.6 millones con más de 12.000 préstamos ya. En cuanto a infraestructura, se ha destinado 113 millones en construcción de carreteras y mantenimiento vial. En el marco del gabinete ampliado, el equipo ministerial se reunió con sectores gremiales y productivos de la zona y con el primer mandatario a la cabeza, analizaron la gestión e implementación de programas y proyectos que el gobierno de todos impulsa en el oriente y en el territorio ecuatoriano. Juan Sebastián Roldán, secretario general de gabinete. Esperamos pronto un anuncio público para mejorar la concesión de citas médicas en el país, tanto del IAS como del Ministerio de Salud. Estamos trabajando en una plataforma única, un teléfono único y además mejorar el sistema de primera atención médica de tal manera que los ciudadanos no sean atendidos. Iván Ontaneda, ministro de la Producción, Comercio Exterior y Pesca. Con mucho que la industria, la pitahaya, le han representado al Ecuador más de 41 millones de dólares en exportación. Se han exportado más de 7.000 toneladas de pitahaya en el año 2019. Gracias al liderazgo del presidente Moreno, las obras llegan a cada rincón de la patria. Tsunami, fortalecemos la cultura de prevención. Esto es un simulacro. Diferentes entidades gubernamentales y la ciudadanía de la zona costera pusieron a prueba su capacidad de respuesta ante un desastre natural. Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas, El Oro y Galápagos participaron en un simulacro de tsunami. Con la iniciativa, niños, jóvenes y adultos se movilizaron a 401 zonas seguras existentes. En la jornada se simularon las afectaciones que produciría en el país un sismo de 8.8 grados con profundidad de 20 kilómetros y epicentro en el Pacífico. Además se puso a prueba el sistema de alerta temprana SAT en el que se invirtió 20 nacional en el ECU 911 de San Borondón en Guayas, que estuvo liderado por el presidente Moreno. Juan Garland, secretario general de la Cruz Roja Ecuatoriana. El simulacro lo que genera es un momento de tener presente la situación y que genera también acciones de prevención de parte de la población. Lenín Moreno, presidente del Ecuador. La seguridad es una preocupación constante de ustedes y de su gobierno. Por eso actualizamos y perfeccionamos cada vez más acciones que permitan mejorar los sistemas de alarma temprana, de prevención. Personal del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, ECU 911, Secretaría General de Comunicación, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, entre otras instituciones, aplicaron los respectivos protocolos. Estos incluyen evacuación, abastecimiento de productos, restablecimiento del servicio de telecomunicaciones, seguridad ciudadana y la difusión permanente de información a la ciudadanía. Laura Matamoros, habitante de la provincia de El Oro. Muy dinámico, muy organizado, puesto que estamos expuestos a muchos peligros de desastres naturales para que todos los miembros de la comunidad estén preparados. Alexandra Ocles, secretaria de Gestión de Riesgos. Cada vez que tenemos un ejercicio de esta, de analizar la población de dólares se suman a la economía nacional, la seguridad jurídica, los incentivos tributarios y la promoción de inversiones que ha impulsado el gobierno nacional motivaron a que 76 empresas nacionales e internacionales suscriban contratos con el Estado por más de 2.000 millones de dólares. Con ello, el país contará con 10.000 nuevas plazas de empleo. Lenín Moreno, presidente del Ecuador. Es alentador ver como apoyo más del 90% del empleo adecuado
está en la actividad empresarial. La confianza de la que ahora goza Ecuador incentivó que además 157 empresas comprometan mayores inversiones. Iván Ontaneda, ministro de la Producción, Comercio Exterior y Pesca. En el año 2019 aceleramos un poco más a fondo. Tuvimos un incremento del 130% en contratos de inversión. Lenín Moreno, presidente del Ecuador. Por eso hemos creado los incentivos, las condiciones para que se pueda invertir en el país. Eso significa confianza. A través del financiamiento que el país recibe, el gobierno de todos también impulsa la dinamización de la economía. Al momento se han entregado 4.600 millones de dólares a través de 611.000 créditos. La meta de este año es incrementar aún más la atracción de capitales. RC más Química Latam S.A. Realmente Ecuador es un país de oportunidades. Vemos hoy en día que hay una serie de leyes y organismos y mecanismos que coadyuvan a que la inversión sea más atractiva en el país. Con infraestructura renovada, la unidad educativa Cotopaxi reabrió sus puertas para beneficiar a los niños y niñas de la parroquia Metzera en Palora, provincia de Morona, Santiago. Más de 112 millones de dólares se entregaron a través del Banco de Desarrollo del Ecuador, al presidente del Ecuador. Hagamos lo correcto, pero empecemos por la infraestructura básica. Ya hemos puesto 1.800 millones de dólares a nivel nacional en esto. Les estamos dando algo que perder. Rocío de Moreno, presidenta del Comité Plan Toda una Vida, junto a las Manuelas, recorrieron la Sierra y Amazonía para verificar la atención integral que brinda el gobierno a sus familias del Comité Plan Toda una Vida. Estamos haciendo visitas en territorio a diferentes casos, en sus casas se les atiende, se les lleva las ayudas técnicas, los bonos, vamos juntamente con el Midubi, con el médico del barrio, con el Ministerio de Inclusión Social para que tengan y mejoren su calidad de vida. Mucho más en el caso de las personas con discapacidad. Más de 10.000 personas con discapacidad han sido identificadas por las Manuelas y atendidas en Tungurahua y Morona, Santiago. Samuel Napachi, beneficiario. Estoy muy agradecido, contento, me siento muy feliz por tener todo esto en mis manos y para mi familia. Rocío de Moreno también visitó a los artesanos de la Sierra y Amazonía para invitarles a participar en el proyecto Artesano Artista. Francisco Mazaquiza, artesano. Es muy entregar al pueblo Salazar, toda la vida, nunca. Del refugio, en beneficio de las más de 40 personas, habitantes de calle, que asisten diariamente a este centro. El gobierno de todos. 7:10. Estamos iniciando ya esta mesa de trabajo. Está con nosotros el señor doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo. Gonzalo Rosero no nos acompañará estos días. Les habla Francisco Rocha. Doctor Carrión, bienvenido, buenos días. Bueno, usted ha estado, como se podría decir, en la picota en estos últimos días y yo mismo he hecho algunos comentarios de sus actividades, pero comencemos diciendo dos cosas. El defensor del pueblo, ¿qué hace? Y cómo, luego le preguntaría entonces, cuando ya está usted en el cargo, ¿cómo llegó a él? Pero primero, ¿qué es lo que hace un defensor del pueblo? Bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco, muchísimo. Y primero, muchas gracias por la invitación. También enviar un afectuoso saludo a quienes nos escuchan por Radio Exa. Es tan importante este medio de comunicación porque a tantas personas que llega y sobre todo que la escuchan. Mire, la Defensoría del Pueblo es la Institución Nacional de Derechos Humanos. En otros lugares le llaman el Procurador General de Derechos Humanos, Instituto Nacional de Derechos Humanos o comúnmente llamada Ombudsman, que nació en los países nórdicos. ¿Cuál es su función? Su función es justamente ser la institución garante de los derechos humanos, impedir o convertirse en un dique de contención frente al Estado. El Estado, como usted conoce, tiene la acción, tiene la fuerza y ejerce el monopolio de la fuerza, y al utilizar la fuerza, por supuesto que se van a cometer alguna serie de excesos que pueden derivar en vulneraciones de derechos humanos. No solamente en el caso de la fuerza, pero también en el caso de las acciones directas. Un Estado o un gobierno puede tomar cualquier tipo de acción que puede ir en contra de los derechos de las personas, y en ese sentido se activa la Institución Nacional de Derechos Humanos, que pese a ser pública o del Estado, pero no es parte del Ejecutivo, y por lo tanto genera este contrapoder que yo suelo llamar. La Defensoría del Pueblo es el contrapoder al poder. El poder tiene todas las herramientas para diríamos, utilizarse. es
parte del Estado, pero no responda a ninguna de las instituciones del Estado, sino que es una oficina, digamos, es una representación de defensa a los derechos humanos. Solo frente al Estado, y uno dice así fue la concepción, sí, solo frente al Estado, contra nadie más. Solo frente al Estado, porque cuando hablamos de derechos humanos, y es un poco, también ha habido cierta confusión cuando hablamos de derechos. Se habla de que todas las personas tenemos derechos, y por supuesto, el derecho va con natural a la condición y a la calidad de ser humano. Por lo tanto, independientemente si soy funcionario público, si soy trabajador, empresario, si soy indígena o si soy miembro de la fuerza pública, tengo derechos. El punto está en cuando hablamos de derechos humanos, y los derechos humanos hablamos siempre como una responsabilidad del Estado frente a la ciudadanía. Como usted conoce, de acuerdo a la Constitución y a los instrumentos y tratados internacionales de derechos humanos, el Estado adquiere una obligación frente a la comunidad internacional. ¿Cuál es esa obligación? De garantizar y respetar los derechos humanos. Por lo tanto, cuando existe una violación de quién, de parte del Estado hacia sus ciudadanos, se activan estos mecanismos, los sistemas internacionales e interamericanos de protección de derechos, en donde le exigen al Estado la garantía mínima, que consiste en respetar la ley y garantizar los derechos. En cambio, cuando una persona particular, cualquiera que ésta sea, comete un atentado, vulnera un derecho, llámese atentar contra la vida, atentar contra la integridad, atentar contra el orden público, a cualquier ejemplo que podamos poner, ya no hablamos de violaciones a los derechos humanos, sino de un delito. De un delito en donde se activan instituciones del Estado, como la propia Fiscalía General del Estado, que debe investigar este delito y obviamente llegar a la sanción. Y ahí tendríamos entonces una de las primeras inquietudes que se debate. O sea, ¿por qué el defensor del pueblo hace 7 informes? Y es a propósito de lo de octubre. Pero antes de ir a eso, ¿cómo llegó usted a la Defensoría del Pueblo? Mire, Francisco, cuando yo me postulé a la Defensoría del Pueblo, lo hice como un ciudadano más. En eso tengo que reconocer el proceso de apertura y sobre todo de, si usted lo quiere llamar así, reinstitucionalización que venía con el país. Vi con buenos ojos de que se presentaba y de que los ciudadanos teníamos opción, también en función de nuestros méritos, a ocupar un cargo público. Presenté mi carpeta y dentro de mi carpeta fue la que obtuvo el mayor reconocimiento desde el punto de vista de los académicos. Llegué a tener cerca de 48 puntos sobre 50. Es una de las más altas dentro del resto de participantes. Y ya en el examen escrito y obviamente en la entrevista, también creo que demostramos mi preparación, mi formación, pero sobre todo mi experiencia. Toda mi vida me he dedicado a temas de derechos. En un momento estuve de asesor de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos con el CIMOGE, a quien le tengo un gran aprecio y respeto. De hecho, yo llegué, imagínense cómo es la vida, yo llegué a ser funcionario de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos por una recomendación de ese entonces del doctor Julio César Trujillo, que era mi profesor y asistente, y yo fui asistente de cátedra durante año y medio. Entonces él me recomendó donde él se monje y trabajé algún tiempo en la Comisión Ecuménica. ¿Y luego, por qué cree que Julio César no votó entonces por usted? La verdad no lo sé. Seguramente, y es entendible, habían intereses también de otro lado. Por ejemplo, por ponerle el caso, se encontraba Raúl Moscoso, con quien yo sí tenía conocimiento de la larga trayectoria que tenía políticamente hablando, había sido parte de la ADP, inclusive de la Democracia Popular, tenía cierta amistad, me imagino, con el doctor Julio César Trujillo, y obviamente, además de ciertos comentarios. ¿Usted cree entonces que era más bien por ayudar a Raúl Moscoso que no votó por en usted? Lo absoluto. En lo absoluto por ayudar, porque en eso el doctor Julio César Trujillo siempre ha sido una persona intachable, creo que el país lo conoce. Lo que yo veía era que también se habían posicionado de ciertos intereses de que obviamente sea tal o cual candidato. Eso se lo vio, se lo notó, y que obviamente también... Casi fracasa el nombramiento en general. Casi fracasa y porque... un poco era por no dar por terminado el concurso que se termine eligiéndole a usted. Pues yo creería más bien que había la disposición, obviamente, de nombrar todas las autoridades de control. El asunto es que también eran procesos complicados. Mire usted el caso del defensor público, todos los problemas que se generaron, que imposibilitaron de que se designe a la autoridad. Es decir, había muchos Julio César conflictos. estuvo a punto de dejar esto vacante también, lo de la Defensoría del Pueblo. La verdad no lo sé. ¿No? O sea, yo lo que conocía era obviamente que
nos presentamos con nuestras carpetas de carpeta pública para que sea valorada nuestros méritos, nos sometimos a un proceso de oposición, participamos 4 personas indudablemente y llegamos inclusive a la etapa final. Lo que sí yo destaco, Francisco, es por ejemplo que hubieron ciertos errores que fueron directamente a perjudicarme. Por ponerle un ejemplo, hasta en la sumatoria se me bajaba puntos. En la sumatoria. ¿Pero cree usted que habiendo otro lojano como el doctor Seraquibe, podían haberle afectado a usted o el doctor Zavala Egas no veían bien su carpeta? Bueno, yo más bien creería que independientemente de los comisionados, a tal punto que obtuve 5 votos de 7, uno se abstuvo y obviamente el doctor Julio César Trujillo votó en contra, pero del resto había la predisposición y sobre todo creo que fue un concurso que yo sí puedo decir que transparente, ¿sí? Porque estuvimos ahí. Incluso se habló las de la etapa impugnaciones hechas, la carpeta de la Cruz Roja, eso, ¿a usted qué le dicen? Mire, por ejemplo, hay una cosa que yo lo denuncié en ese momento porque fue impugnado, y fue impugnado por gente cercana a Raúl Moscoso, que lo que resultaba un contrasentido, que fui públicamente, se lo dije al doctor Moscoso, y dije, no es posible que usted se preste también promueve esta impugnación. La idea de la impugnación era para terceras personas, para la sociedad en general. Pero bueno, independientemente de eso, en el caso de Cruz Roja fuimos bastante claros. Por ejemplo, la Cruz Roja se encuentra cooptada por la hermana de una ex asambleísta correísta. Está tomada por el correísmo. Ahí se lo puede manifestar y si yo se lo manifesté. ¿Y usted no es correísta también? En lo absoluto. No. En lo absoluto. Durante los 10 años, Francisco, no ha ocupado cargo público alguno. Durante los 10 años del correísmo, yo no ocupé cargo ¿usted público. creería que Victoria Albán, por ser hermana de Rocío Albán, le vuelve correísta a Victoria? Mire cómo está la Cruz Roja en estos momentos. Un directorio destituido. Prácticamente ella es la única que maneja. No hay un directorio que en todas las instituciones. No hay un directorio funcionando porque ella lo destituyó al propio directorio. Es decir, es una persona que ha destruido la institucionalidad de la propia Cruz Roja, que es lamentable porque venía en ascenso una institución de voluntariado y que en estos momentos no cuenta ni con el reconocimiento ni con la credibilidad necesaria que exige una institución de derecho internacional humanitario. Usted llega a la Defensoría del Pueblo y le toca actuar en octubre. Tiene 7 informes de seguimiento a lo que nos pasó en octubre, digo, nos pasó como país. Claro, usted señala cuántas detenciones, por ejemplo, arbitrarias. ¿Cómo se determina que una detención es arbitraria y cómo usted va regulando el tema? Sí, mire, Francisco, y eso es importante mencionarlo. La Defensoría del Pueblo tiene una de las funciones tan importantes en contextos, no solamente de un paro nacional o de violencias social, sino indudablemente para garantizar lo que son los derechos humanos. En el paro nacional laboramos o generamos toda una mesa de crisis. Una mesa de crisis, ¿qué significaba? Con nuestras 24 delegaciones empezamos a recopilar información. La información partía de un proceso primero de recibir testimonios, partiendo de la denuncia. Se acercaban personas a denunciar, esto está pasando, hay una persona que ha fallecido, hay una persona herida o hay una persona detenida. Luego hacíamos un proceso de verificación cuando se trataba de personas fallecidas de la identidad, porque lo importante era descubrir o determinar que exista. Y luego, indudablemente, visitas. Todo el equipo de la Defensoría del Pueblo estuvo activado 24 horas durante los 7 días o los 11 días que duró la protesta, cuando habían otras instituciones del Estado, instituciones que tenían que haber estado activadas y que no trabajaron. ¿Como cuál, por ejemplo? ¿La Fiscalía? El Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Fiscalía en ciertos momentos, y administrativamente no funciona así. No dejó de trabajar, obviamente, porque bueno, ellos estaban en el centro del Parque del Arbolito. Nosotros estamos a 2 cuadras, pero igual seguíamos trabajando. El punto es que recogimos esta información, los testimonios, entrevistas, y sobre la base de eso levantamos una información. En el caso de las personas aprehendidas, 1.192 personas que registramos, Francisco, hasta yo fui personalmente cerca de las 10, 11 de la noche, si mal no estoy, fue el 4 o el 5 de octubre, estuve en la unidad de flagrancias. Porque llegaban buses con 30, 40 personas. E inclusive, como las protestas arreciaron en esos días, un bus completo de personas y no llegaba. Ya teníamos la alerta, la denuncia. La denuncia de que habían sido detenidos. De que habían sido aprehendidos. E inmediatamente dijimos, el lugar donde deben ser procesados tiene que ser la unidad de flagrancias. Acudimos a la unidad de flagrancias y efectivamente luego de algunas horas a nuestra función.
como garantes o protectores de derechos humanos? Justamente que haya un debido proceso. Es decir, no nos pronunciamos sobre el fondo, si cometieron o no cometieron un acto delictivo, sino que se garanticen sus derechos en un proceso debido. Y ahí empezaron a ver y a encenderse las alertas de las violaciones a los derechos humanos. Por ponerle un ejemplo, un bus que llegue a un cuartel policial y no a la unidad de flagrancia. Más de 70 personas fueron aprendidas y llevadas a un comando policial. Eso es completamente prohibido, no solo por nuestra Constitución, sino por cualquier estándar internacional de derechos humanos. A tal punto que el propio juez, cuando ya fueron llevados a que sean juzgados, el juez mismo dijo, esto es completamente ilegal y por lo tanto la aprehensión ilegal. Así fueron varios casos. Mire, hubo un tema que realmente me llenó de profundo pesar. En la unidad de flagrancias, en el subsuelo, hay una especie de detención, que ahí los mantienen hasta que vayan o que suban a las una unidades. Sala de detención previa, diría, ¿no? Una especie una persona llega detenida, la mantienen ahí, que de hecho era el parqueadero. Bueno, llegaron cerca de unas 80 personas. 80 personas, todos hombres, salvo 2 mujeres. 2 mujeres con 80 hombres en un mismo lugar. Eso realmente no solo que asustaba, sino que encendió una preocupación tan grave, porque una mujer frente a 80 hombres, o 2 mujeres frente a 80 hombres, ya se imaginará la afectación psicológica que pudo haber tenido, porque ella no podía estar detenida junto a ellos. Y sin obviamente un resguardo policial, porque estaban prácticamente retenidos ahí en el parqueadero hasta que vayan a los procesos de juzgamiento. Y ahí le diría yo, usted dice fue 2 mujeres, 80 hombres, y ¿no le generó esa misma preocupación los periodistas detenidos en la Casa de la Cultura? Completamente. Y sobre eso, Francisco, el día 10 de octubre, cuando tuvimos la denuncia o la alerta de que habían 8 personas retenidas que eran de la Policía Nacional, periodistas retenidos, o al menos la denuncia lo presentaba de esa manera, ese mismo día acudimos a la Casa de la Cultura. En la mañana me reuní con la dirigencia indígena, con el presidente de la Casa de la Cultura, y obviamente estuvo presente miembros delegados de Naciones Unidas. Los 3 nos reunimos y conversamos y llegamos al consenso exigiéndole a la dirigencia indígena que el retener a policías lo único que hacía es que se incremente cualquier tipo de acción policial y que obviamente iba a haber consecuencias mayores. Pero el discurso que usted da es, lamentablemente, el sonido no es bueno, pero esto es lo que usted dice en la Casa de la Cultura. Compañero Jaime, compañero Luis, gracias a ese compromiso estamos aquí y ofrecemos nuestros servicios junto a la dirigencia, seguir acompañando en esta lucha. Estamos aquí, compañero, respaldando este proceso. Estamos aquí junto a ustedes en esta lucha. Efectivamente. ¿Le parece a usted que el defensor del pueblo puede ir a arengar en una concentración como esa? En lo absoluto, no arengamos. Solamente que hay que ponerlo en el contexto adecuado. Yo concurrí en la mañana a la Casa de la Cultura a intermediar, a mediar, porque así se me llamó y porque así acudí a tratar de solucionar un impasse o sobre todo las retenciones de los policías, a efectos de insistir, como insistimos desde el primer día, en el diálogo. Uno de los objetivos o de las primeras exigencias al gobierno es diálogo. Siéntense las partes, desde el 3 de octubre lo mencionamos. Hay que dialogar, sobre la base de eso se puede solucionar cualquier problema. Punto 1. Punto 2. En la mañana acudimos, conversamos con la dirigencia indígena, estuvo presente el presidente de la Casa de la Cultura y sobre la base de eso hicimos la petición de que no es posible que se retengan porque estaban cometiendo un acto que iba a traer consecuencias políticas, pero sobre todo de acción directa de la policía, porque la policía no podría permitir que miembros de la fuerza de seguridad sean retenidos. Primer punto. Logramos. Pero estando ahí, ¿ve usted cómo les trataron a periodistas y a la policía? Efectivamente. Cuando le ponen el sombrero, cuando Vargas le golpea al coronel de la policía. Y por eso es o eso no... No, por eso acudimos. Una reacción suya no, pero a arengar... No, por eso acudimos, digo, eso fue en la mañana. La dirigencia indígena nos llama a la Defensoría del Pueblo de Naciones Unidas y nos dice, les voy a entregar a la policía a las 8 o 9 de la noche. Acudimos frente al Parque Elegido, al Parque La Alameda, en el Banco Central del Ecuador, fue el punto en donde iban a entregarlos a los policías. Estuvimos las Naciones Unidas, algunos miembros de Naciones Unidas,
el de la Defensoría del Pueblo encabezada por su titular, frente a toda la dirigencia indígena y a un sinnúmero de personas, a efectos de que entreguen a los policías retenidos. Entregaron a los policías retenidos. De hecho, hicimos un cordón humanitario, Francisco. En ese momento hicimos, y yo al frente, un cordón humanitario. Porque ya una vez que entregó la dirigencia indígena, la gente, las bases, ya no quería que sean entregados. Ingresamos al auto de Naciones Unidas y empezaron una agresión contra ya incluso el propio vehículo, que fuimos objeto, estuvimos a punto de incluso de peligrar o de atentar con nuestra propia integridad. Yo estuve ahí presente. Y una de las condiciones que siempre nos dijo la dirigencia indígena, por Dios, necesitamos que ustedes también, se lo dijo a Naciones Unidas, se lo dijo la Defensoría del Pueblo, es necesario que también nos acompañen para conversar con nuestra gente, para pedir calma. Porque a veces piensan que los dirigentes indígenas son los que enardecemos a la población. En algunos casos, es cierto. Le podemos pasar el discurso del señor Vargas y del señor Issa, y no va a decirnos que le estaban pidiendo paz ni buen comportamiento. Yo, por ejemplo, yo ahí no pedí además que tumben al presidente con términos... Completamente, Francisco. Yo en eso no estoy ni siquiera para justificar, ni mucho menos para dar explicaciones, porque obviamente tendrá que responder. Pero en ese momento usted les creía que entonces había que ir a pacificar. Sobre todo, más que a pacificar, a conversar con la gente. Cuando yo acudí a la Casa de la Cultura fue luego de ese evento, primero para agradecer, porque por más que sea, por más que habíamos contactado que propuestas, pero había que dar mensajes de diálogo, Francisco, no solo a la dirigencia indígena, sino a toda la comunidad, pacificar, generar y agradecer también aspectos humanitarios. ¿Cuál es el aspecto humanitario? Esto podía haberse transformado en algo peor. Justificar y facilitar es decir, aquí estamos para acompañarles en su lucha, doctor Carrión, ¿sí? Pero por supuesto, Francisco, tomemos en cuenta que la Institución Nacional de Derechos Humanos está para garantizar a derechos de aquellas personas que hayan sido vulneradas. Recordará que era el 10 de octubre. Y los ciudadanos que estaban siendo agredidos alrededor del... Pero recordará que fue el 10, tenemos los mismos derechos. Pero recordará que fue el 10 de octubre y habían 2 días anteriores que había fallecido Inocencio Tucumbi. Y ahora veamos con los fallecidos. ¿Cómo llega usted? Primero nos ha dicho, o sea, que las instituciones públicas le dieron información. Si no, no sabría quiénes llegaban detenidos y si había o no un proceso debido, ¿no es cierto? Un debido proceso. Entregaron información, adicionalmente entonces, nosotros entregaron reportamos, información, nosotros reportaban, nosotros ¿o usted cree que ocultaban desde el Estado, las instituciones públicas, información a la Defensoría del Pueblo? Por supuesto negaron información, ¿sí? Francisco, negaron, no solo a la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo se enteró de los 80 del bus, por ejemplo? Porque llegó a la policía. Porque estuvimos presentes. Pero ¿y esos 80 llegaron o no a las instalaciones para ser juzgados? Por ejemplo, esas 80 personas llegaron al comando de Puzuquí, primero. El GIR. Llegaron primero, nosotros estuvimos ahí, hablamos con el comandante y le exigimos que ese no es un lugar de detención y que por lo tanto es violatorio, que sean inmediatamente trasladados a flagrancias. Estuvimos en las audiencias de flagrancias y ahí el juez declaró la ilegal detención. Mire que... Entonces ahí se registran los 80, digamos, pero usted llega a más de 1,000. 1,192 personas aprendidas en todo el país. Sí, para entender bien, cuando decimos aprendidas, si la policía está en esta confrontación, detiene, por ejemplo, a los que estaban incendiando la Contraloría, esos 30, que además parece que ya ninguno está detenido, esos 30 que estaban ahí, que fueron detenidos, tampoco tenían orden de juez. Frente a ellos, ¿qué dice usted? Por eso se llaman las aprehensiones, distinta de la detención. La detención ya es con una orden de juez. Ya es con un orden de juez. En este caso son las aprehensiones que la policía lo que hace es, hay la apariencia o la flagrancia de un delito, por supuesto, yo aprendo, llevo ante un juez y el juez tiene que legalizar la aprehensión. En este caso, ni siquiera la Defensoría del Pueblo ha dicho que más bien, que una aprehensión ilegal. Constatamos no que están entre esas 1,132. Sí, constatamos que fueron aprehensiones ilegales arbitrarias por un hecho fundamental. La justicia actuó como tenía que haber actuado. Muchos jueces no solo llegaron a decir esta detención es arbitraria, sino que le dieron el recurso o el mecanismo a los propios detenidos, diciendo ustedes tienen el derecho de iniciar las acciones legales contra la policía porque esta detención fue completamente arbitraria. De los 1,192 personas que fueron aprehendidas que registramos, de acuerdo a nuestra información y al recogimiento de datos, Francisco, cerca del 76%. El 76% salieron sin formulación de cargos. Sin ninguna formulación de cargos. Cerca de 900 personas
al ser aprendidas, llevadas ante el juez les dijo, por favor, inmediatamente salen en libertad porque ustedes no han cometido ningún tipo de delito. Porque lo lógico hubiera sido que usted aprende a una persona y se inicia la formulación de cargos. Pero los propios jueces decían, no tienen, inmediatamente salieron sin ningún tipo de formulación de cargos. Eso demuestra de que las 1.192 personas aprehendidas, el 76%, en números, 900, salieron inmediatamente en libertad. Pero previamente a eso fueron aprehendidas, golpeadas, llevadas a centros no autorizados de detención, y eso constituye una vulneración a los derechos humanos, en donde la Defensoría del Pueblo lo expuso, le manifestó al país. Durante esos 11 días emitimos 7 informes diciéndole al país y exigiéndole al gobierno mayor cordura y responsabilidad a la hora de usar la fuerza, porque jamás se le dijo, vea, no use la fuerza, pero la fuerza tiene que ser progresiva, racional. ¿Cómo se mide eso, doctor Carrión Estal? Le diría yo ahí, claro, la sensación que nos quedaba en esos días es que usted, después del discurso que da en la Casa de la Cultura, en el Ágora, bueno, no tenemos defensor del pueblo, sino un militante de por lo menos decir, el brazo político de Pachacútec, ¿no? Y peor aún cuando después descubrimos en este proceso que usted dice había la intencionalidad política de alguna otra cosa, de su nombramiento, descubrimos nada menos que a un líder histórico, a quien yo considero y respeto mucho, como Luis Macas, trabajando en una Secretaría del Agua, en la Defensoría del Pueblo. Dirección de Servicios Públicos de Agua. Sí, uno dice, con todo el aprecio y el afecto y el reconocimiento a Luis Macas, después de votar por usted, ¿no le parece que eso entonces lo vuelve a usted muy sesgado, muy militante, muy pegado? Concepto que al menos es parte de la convicción. Uno tiene que estar indudablemente cuando hay injusticia y uno adquiere un papel o al menos una función de imparcial o de neutral frente a la injusticia, entonces usted está del lado del represor. Esto no lo digo yo, lo dice un premio Nobel de la Paz. Cuando alguien escogido... ¿Será Esquivel el que dice eso entonces? No. Yo lo tengo registrado, Desmond Tutu. Desmond sí. Tutu, el cuando arzobispo de Sudáfrica. Exactamente, él lo menciona y lo dice, cuando uno ha escogido ser neutral frente a una injusticia, entonces está del lado de represor. El propio Julio César Trujillo decía, frente a una injusticia uno no puede ser neutral. Frente a una injusticia no puede ser neutral. Pero no puede ser militante desde la autoridad. Yo jamás he sido militante, pero tampoco puedo ser neutral. Y a eso voy justamente mencionándolo a Julio César Trujillo. Recordará que él, como presidente del Consejo de Participación Ciudadana, cada 1 de mayo desfilaba junto a los trabajadores. En los últimos 45 años. Exactamente. Pero él no Pero eso nunca le llevó a decir que una violación de derechos desde los trabajadores estaba bien. Por supuesto, pero los defendía siempre a los trabajadores sí. Y sobre todo desde un afán de protección, porque la relación entre trabajador y empleador es desigual. Distinta. Por lo tanto, con los indígenas ni se diga su gran lucha por los derechos de los pueblos indígenas. Y mire que en este momento yo me he apropiado de la defensa de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, de los trabajadores, y se me critica justamente lo que en su momento Julio César Trujillo lo hizo y con mayor Pero él no sobrada razón. Le va a decir que él fue el primer defensor del pueblo. Así es. No se posicionó porque nunca le quisieron dar financiamiento. Sí, él estuvo 3 meses o 4 meses. Estuvo designado. Así es. Lo acompañé entre los 4 funcionarios que él quería llevar, lo acompañé yo a Julio César. Pero nunca usar un cargo, y él ha sido varias cosas, para esa opción de defensa de los pobres y de los indígenas o de los menos favorecidos, pueda llevarle a una casi militancia. Nunca fue siendo autoridad, que fue varias cosas. Bueno, él fue candidato por Pachacútec. Fue asambleísta por Pachacútec. O sea, él tenía como convicción de vida la defensa de las personas más vulnerables, de los pueblos históricamente marginados y vulnerados en sus derechos, porque esto no es nuevo, Francisco. No. Los pueblos y nacionalidades indígenas no es que ahora con el mes de octubre fueron vulnerados sus derechos, esto es histórico. La vulneración de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas es histórica. Sí. De la misma manera que los discursos raciales contra los indígenas, contra los afrodescendientes, y esto ha asentado más en
en estos últimos Por supuesto, meses. y por ese lado Pero yo no puedo ¿eso estar no al le preocupa a usted como defensor del pueblo? Más bien, en vez de arengar a que esto haya una confrontación, a buscar un consenso, a volver a tratar este Estado plurinacional, multicultural. ¿Sí? Y esa es la función de la Defensoría del Pueblo, justamente de la defensa de los derechos, pero yo no puedo estar al margen de los derechos de los pueblos históricamente vulnerados. Es lo que está pasando ahora, Francisco, respecto al doctor Luis Macas. La institución de derechos humanos no puede estar solamente integrada por personas mestizos, profesionales mestizos. ¿Pero usted cree que el ataque a Luz es por indígena? El ataque a Luis Macas es por indígena. Pero por supuesto, se lo presenta. Si Luis no es lo que es por indígena, pues. Luis es por su lucha, Luis es por sus condiciones. De su pueblo. Sí, pero por supuesto. Por su capacidad, pero no es, por eso, él ya no es una persona que tengamos que decirle, mire, la acompañé en la candidatura presidencial a Luis Usted lo Macas, conoce ¿no es más, cierto? inclusive. Entonces, cuestionado no, está siendo cuestionado porque habiendo votado por usted, pese a algunas reflexiones dentro del Consejo de Participación Ciudadana, esté trabajando con usted. Mire, justamente, usted lo acaba de mencionar, pese a algunas observaciones o objeciones que pueda haber tenido, votó por mí, por mi carpeta, por los méritos y la experiencia que he demostrado, pero eso no es un pago como posiblemente lo manifieste. Yo creo en Luis. ¿Usted cree que ahí hay una distorsión? Completamente, creo en un líder indígena que ha demostrado ¿no le hacía bien capacidad. a Luis que esté ahí? No, pues si fue candidato nuestro a la presidencia de la República. Es que mire, Francisco, si yo posiblemente lo hubiera conocido antes del proceso de designación, posiblemente sí habría habido un conflicto de intereses. Yo al doctor Macas no lo conocí antes, al doctor Zavala no lo conocí antes, a la doctora Miriam Félix no la conocía antes, al único que incluso lo conocía porque fui ayudante de cátedra, el doctor Julio César Trujillo. Pese a eso, he recogido y tratado de integrar esta institución con personal, primero, de sobrada capacidad, pero sobre todo también que represente lo que debe ser una institución de derechos humanos inclusiva para tener personas afroecuatorianos, cholos, montubios y obviamente indígenas. Creo que es necesario darle una visión de mayor protección al sector indígena que realmente ve vulnerados sus derechos, y en ese punto siempre me verá en defensa del pueblo indígena. Ahora vamos con los 11 muertos. Resulta que de uno al menos, por lo menos, no hay, pero tampoco hay las partidas de defunción de otros. ¿Cómo si hubiese un solo muerto ya es motivo de una gran preocupación? Es que llegaran a ser 11, uno dice algo malo está ya por dentro de todo eso. Pero resulta que de los muertos usted contabiliza también a unos que se han muerto por otras cosas, no por el uso excesivo de la fuerza. ¿Cómo responder a eso y cuantificar en realidad qué midió usted? Sí, Francisco, y en eso creo que hay que destacar el papel de la Defensoría del Pueblo. Tomemos en cuenta que fueron 11 días con un estado de excepción, toque de queda, violencia, represión. Frente a eso, y fuimos la única institución que nos mantuvimos activa y empezamos a recoger la información que era limitada, sesgada, no le entregaban, que teníamos que personalmente ir a constatar. Fuimos a casas de salud, a la morgue, al Servicio de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a los distintos hospitales y obviamente las unidades de flagrancia, a verificar la identidad de las personas, porque había un gran riesgo de que podrían presentarse casos de desaparecidos, Francisco, que eso es grave, porque creo que el país y Latinoamérica conoce lo que significan las desapariciones forzadas. Pero en este caso, desaparecidos no había. Afortunadamente no tuvimos ningún tipo de denuncia de desaparecidos, pero sí tuvimos las denuncias de las personas que resultaban fallecidas. Sobre la base de eso, se recoge el testimonio de las personas que denuncian. Se averigua la identidad, obviamente, elemental, en tal sentido de que no nos vayan a estar inventando nombres. Y obviamente, y luego, con los testimonios, se armaba el expediente y se lo ponía a consideración, obviamente, del país respecto de que un reporte. Tomemos en cuenta que lo que la Defensoría del Pueblo hizo es un reporte, un monitoreo de la situación de derechos humanos. Mire que nosotros fuimos tan responsables con el país para no generar mayor conmoción social, porque nunca establecimos causas. Porque hubiéramos sido irresponsables con la ligereza que uno puede decir, vea, tengo esta persona que ha fallecido por atropellamiento de una tanqueta. Bueno, ¿y quién lo constató? ¿Quién lo verificó? No, nosotros no dijimos absolutamente nada, fuimos siempre responsables. Del 3 al 13 de octubre hay 11 personas, de acuerdo a nuestros registros de reportes de denuncias, que han fallecido. Lo presentamos el último reporte el 13 de octubre. Desde el 13 de octubre, durante más de 3 meses,
No han avanzado investigaciones, Francisco, de parte de las instituciones que tienen la obligación de investigar. Pero también de la Defensoría del Pueblo, que debería verificar de los 11 que ya notificó que habían fallecido y en qué condiciones habían fallecido. Y exactamente hemos procedido, pese a que no necesariamente es la obligación de una Defensoría del Pueblo iniciar procesos de investigación de las causas de la muerte. Carrión, si usted informa que hay 11 muertos, lo mínimo que se le puede pedir al Defensor del Pueblo es que nos diga quiénes son los muertos, en dónde se han muerto y por qué constan en ese informe. Es que no podemos llegar a esa conclusión o sea, con informes. Todos los muertos que estén, me dijeron, y como yo soy amigo, como yo soy luchador, les pongo. Es que no, Francisco, por una razón. Nosotros levantamos estos informes en los 11 días de protesta y como alertas. Esa es nuestra obligación, no constitucional, sino a nivel internacional de lo que hace una institución de derechos humanos. Exactamente. ¿Qué es lo que nos exige los convenios que regulan a instituciones de derechos humanos? Poner alertas, hacer monitoreo de las situaciones de derechos humanos y plantearle, la investigue y establezca inclusive responsabilidades. Esto lo presentamos el 13 de octubre. Del 13 de octubre a la fecha, la pregunta que, como usted legítima y de todo el país, es ¿qué ha pasado? Claro. ¿El Estado ha averiguado la causa? El Estado inclusive ha llegado a afirmar, ¿sabe qué? Tal personas han muerto por causas. Oiga, se lo voy a decir y con mucha pena. Un presidente de la República que llegue y nos diga que a una de las personas o algunas de las personas han muerto por causa natural, ¿no le parece va a faltar el respeto a la memoria de las personas víctimas? Al menos deberían haber procesos serios de investigación que determinen si tal persona murió por accidentes de tránsito, murió por causas violentas, porque yo se lo comento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del registro que nosotros presentamos, determina que 8 murieron por causas violentas. 8. 3 por causas accidentales. Pero resulta que hay uno por causas violentas porque fue una bronca familiar, para ponerla gráficamente. Exactamente, porque esa es la posición de un gobierno al que lo estamos responsabilizando de las violaciones a los derechos humanos y que se debe clarificar. No estamos aduciendo ni poniendo juicios de valor diciendo de las 11 personas que registramos para la Comisión Interamericana presentan 2 más. Recordará que hay 2, una señora y su hija que fallecen también incineradas. Y en los 2 casos, pero la comisión no recoge, por ejemplo, eso. Los recoge señala, sí, pero no dice esto es por violencia o por incremento. Establece que hay 8 personas por muertes violentas. Sí. No establece obviamente la causa. Usted como Defensor del Pueblo ha verificado de los 11 que constaron en su informe, por lo menos las partidas de defunción y las causas, por unas partidas están las causas por las que fallecieron. Las causas definitivamente no lo verificamos porque eso amerita un proceso de investigación, justamente para desvirtuar de que sea por causas naturales o causas accidentales. Al Estado y va a exigir una reparación, ¿no le parece que ya para acusarlo hay que tener toda esa verificación? Las alertas, perfecto, porque además están obligados a tener. Estamos obligados a reportar, a monitorear la situación. Después de monitorear y de las alertas, ¿la verificación no es una tarea también suya? Y a eso iba cuando el 16 de octubre, Francisco, generamos o creamos la Comisión de la Verdad, Justicia y Reparación. La Defensoría del Pueblo emitió estos informes que pudieron y que inclusive han sido destacados como informes que permitieron contener también la acción del Estado, que podría haber sido mayor, Francisco. Podríamos haber tenido más muertos que lamentar, más heridos que de los cuales tener que preocuparnos y mucho más personas aprendidas. Presentamos este informe y el 16 de octubre, mire usted, el 16 de octubre se genera y se crea la Comisión de la Verdad. ¿Con qué finalidad? Justamente de identificar, verificar, contrastar, corroborar y determinar inclusive responsabilidades que caben sobre violaciones a los derechos humanos. Porque en estos momentos estamos limitados. Hay 11 personas fallecidas. Usted lo dijo hace un momento. Así hubiera sido una. Sí, no. Hay una responsabilidad que le cabe al Estado, que no lo dice la Defensoría del Pueblo, que lo dice también Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo dice la propia Naciones Unidas, uso excesivo, y las Naciones Unidas lo dice, y hasta innecesario de la fuerza pública. Y en algunos casos menciona la Comisión Interamericana las agresiones también de los otros sectores y le pide al Estado, claro, no juzgan, le pide al Estado investigar y dice que hay una preocupación también desde los otros sectores. Por ejemplo, y esa manifestación suya no se ve en el informe. No se ve, por ejemplo, un tema de los periodistas, no se ve un tema de la fuerza pública. No sé, Francisco, nosotros nos hemos pronunciado. Digamos, un pronunciamiento en cambio frente
a los que con derechos se han levantado, al derecho de los otros. Por supuesto, nos hemos manifestado, Francisco. Nosotros siempre hemos sido que aquí no se puede garantizar la impunidad por ningún lado. La Fiscalía tiene un papel fundamental y lo está haciendo. Está investigando a las personas que cometieron actos violentos. Le está investigando a las personas que atentaron o destruyeron la propiedad pública como la Contraloría General del Estado. Propuse en la función de transparencia y control social, de lo cual la Defensoría del Pueblo es parte, con el Contralor, se le dije, manifestémonos públicamente el rechazo absoluto a un atentado ante la institucionalidad, de la misma forma del saqueo a propiedad privada, de la misma forma que nos presentamos como denunciantes ante el atentado contra Freddy Paredes, Francisco. Presenté el video en donde identificábamos al agresor. Le presenté a la justicia. ¿Por qué? Ya no hay el agresor, pues. Me presentó y yo lo identifiqué porque nosotros lo acompañamos a Freddy Paredes para que no sea objeto de ningún tipo de agresión. Lamentablemente, como usted entenderá, viene un sujeto por la espalda y lo agrede, pero lo identificamos, tenemos el video, le presentamos a la Fiscalía, dijimos, esta es la persona que agrede a Freddy Paredes. Inicien los procesos de investigación y sanción, porque lo peor que le puede pasar a este país, Francisco, es la impunidad. Venga de donde venga, necesita el país verdad, necesita el país justicia y sobre todo reparación. Sobre este punto siempre hemos sido claros. En el tema de los periodistas, denunciamos que se le ha atacado a los periodistas, que se ha atacado incluso a la fuerza pública, vemos medios que daran la agresión a los 132. periodistas. De la misma forma que hubieron agresiones de parte de los manifestantes, denunciamos el hecho de que no se puede protestar con violencia y a los violentos se los debe juzgar y sancionar, pero de la misma forma que exigimos que se juzgue, investigue y se juzgue a aquellos violentos, también exigimos de la fuerza pública, porque ya está demostrado. Seguir mandando cortinas de humo de parte del gobierno diciendo que aquí no pasó nada, que estamos investigando, pero que solo hay 2 personas que han muerto aparentemente por causas solo violentas. 2 ya hay... Por Dios, eso es una irresponsabilidad frente a las víctimas, frente al dolor de las personas que han fallecido. Pero también es una irresponsabilidad decir que hay un muerto y no existe esta persona. Es que de acuerdo a nuestros reportes, y ahí voy con un tema que para nosotros es fundamental, hemos sido sumamente prolijos, exhaustivos en investigación, de acuerdo a la información que existía, porque tampoco podemos... Uno puede decir, ¿cómo le creemos al defensor del pueblo si uno de los muertos no existe? Otro se muere porque se va la moto frente a un árbol puesto en la carretera. Entonces, ¿deslegitima o no esos informes? En lo absoluto, porque haya habido una manipulación del informe. Nosotros jamás hemos dicho que tal o cual persona se ha muerto por acción violenta directa al Estado o por causas accidentales. Se murieron ahí en estos días de conflicto. Exactamente. Mucho menos me atrevería. Pero eso no es... Mucho menos me atrevería a decir que murió por causas naturales, como lo dice el presidente de la República. Pero dijimos, estas personas del 3 al 13 de octubre han fallecido en el contexto del paro nacional. Ya. Queda por averiguar las causas. ¿Por qué? Exactamente, porque no podíamos nosotros determinar. Pero no hay una motivación, por ejemplo, a la Fiscalía de su parte. Pero por supuesto, la Fiscalía está con procesos de investigación. Esperemos que también, de la misma forma que se investiga los actos violentos y vandálicos y delincuenciales, también investigamos esta otra parte. Porque ahí entra otro tema fundamental. Nosotros reportamos las personas que habían fallecido, las personas que se encontraban heridas y obviamente las personas que habían sido aprehendidas. Esto como parte del trabajo del monitoreo. Hemos creado la Comisión de la Verdad, que va a tener como finalidad justamente iniciar procesos de investigación más detenidos. ¿Qué pasó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con Naciones Unidas? Es que todas las instituciones y dentro del sistema internacional e interamericano de protección de derechos han manifestado varias cosas. 1, uso excesivo de la fuerza. 2, muertes violentas. 3, algunas muertes accidentales, y también ha manifestado, pese a que no es parte de la competencia, han dicho hay preocupaciones de la violencia, que se inicien las investigaciones, porque uno de los puntos fundamentales en derechos humanos es el derecho a la verdad. Porque algunos de los, como usted dice, compañeros y amigos dirigentes han dicho que el informe de la Comisión Interamericana y del relator de las Naciones Unidas prácticamente les han dado la razón y no leen las otras partes en las que les dicen, oigan, aquí hay una generación de violencia que debe ser investigada también por el Estado, ¿no? Por supuesto, el Estado tiene que investigar quiénes fueron los violentos, quiénes cometieron actos delictivos, pero lo que no se puede hacer, Francisco, es vulnerar los derechos inclusive de aquellas personas que han sido detenidas. Y se lo pongo el caso de esos 19 personas taxistas que fueron detenidos y que se armó toda una teoría conspirativa. Grupo de venezolanos.
venezolanos, ecuatorianos inclusive, pero se armó una teoría conspirativa y mire cómo la justicia, no lo dice el defensor del pueblo, la justicia le dice ustedes no tienen nada que ver. Es decir, las vulneraciones a los derechos humanos que se dieron en octubre creo que ya nadie las discute. Aquí lo importante es sentarnos a establecer primero la verdad de lo sucedido. Si cuál de estas personas que se reportó, por qué causas fallecieron. Adicionalmente, Francisco, y esto es algo que yo lo exijo con premura, con urgencia, hago un reclamo urgente al gobierno. Las personas que se encuentran heridas. Hay 12 personas que fallecieron, que perdieron un ojo. Hay una que perdió prácticamente la visión de los dos. Frente a eso, una desatención del Estado. Ni siquiera una disculpa pública. Todas esas son producto de una confrontación. Todas ellas son producto de una confrontación. ¿Usted ya ha verificado que sí? De acuerdo a nuestros registros, a las propias denuncias. ¿Es desde la fuerza pública, no es desde una confrontación interna? ¿Usted ha verificado No se establece eso? una confrontación y hacia allá va también nuestro pedido. También hay que necesaria investigar y determinar la causa, porque determinando la causa se determina la responsabilidad. Claro. Pero mientras tanto, estas víctimas no pueden son quedar hechos sin que están indefensión, ahí, claro. porque ahorita ya tenemos 12 hay personas. que buscar quiénes son los culpables. Exactamente, hay que asistirles, hay que darles atención. No puede el Estado desamparar su protección, mientras obviamente siguen con los procesos de investigación para dar con la responsabilidad, porque importante es esto, ser responsables. No olvidemos que tenemos una responsabilidad como funcionarios públicos frente al país cuando hay vulneraciones a los derechos humanos. ¿Usted creería que estas partes, y que han sido motivo de estas preguntas también, más bien ratifican su condición de defensor del pueblo, o esta inseguridad y esta sospecha de que no nos representa a todos puede generar más problemas? Ha habido, Francisco, yo veo que en este país se han incrementado los discursos o la polarización, eso es evidente y claro, los discursos racistas, los discursos de segregación, de discriminación. Se han incrementado. Se han incrementado, vemos que es un país completamente polarizado, que estamos enfrentados unos con otros. Bueno, que alegamos 12 años que nos han tenido 12 años efectivamente, y esto no solamente que explotó ahora en este último año, eso hay que reconocerlo, que esto es un proceso acumulado de tensiones sociales, eso es indudable, pero debemos tomar en cuenta que estos discursos de segregación, discriminatorios, raciales y de odio se han manifestado en contra de ¿quién? De poblaciones indígenas, de poblaciones o movimientos sociales, de ciertos grupos que históricamente han tenido una proclama de lucha y de reivindicación de derechos. Cuando la ciudad de Quito, con los ciudadanos de Quito manifestaron es que tenemos un derecho a que no destruyan nuestra ciudad, ponemos por delante un derecho al ornato, a la ciudad como tal, frente a un derecho a la vida y a la integridad y a la libertad. Y no a la vida y a la integridad de los otros ciudadanos que no están en la protesta. Exactamente. Y todos tenemos derecho a la vida y a la integridad, pero tomemos en cuenta porque si no, si hacemos solo del ornato, parecería que la parte de los que viven ahí en las zonas, los dueños de los restaurantes, de las tiendas, que fueron saqueados. Entonces, oiga, aquí hay derechos que tienen más peso. Todos tenemos derecho. No hay, ni siquiera hay la ponderación de derechos. Todos los derechos son importantes. Pero lo importante es descubrir quién es el que atenta contra esos derechos. Yo le mencionaba, si por ejemplo al dueño del restaurante viene un policía, abre su puerta, saquea, destruye, estamos hablando de una vulneración a un derecho porque ese policía representa al Estado. Pero si viene un manifestante o viene una persona particular y hace lo mismo, entonces no hablamos de una violación a los derechos, estamos hablando de un delito y esa persona tiene que ser sancionada. Las dos cosas son un Es decir, también. de parte de la ciudadanía jamás le hemos dicho, vea, ustedes no tienen derecho o primero es el derecho de ellos frente al de ustedes. No, diferenciemos, su derecho es tan importante como el de todos. La diferencia está a quien yo le exijo que me lo respete. Si es el Estado el que me lo está vulnerando, le exijo al Estado que lo respete porque ha vulnerado mi derecho humano. Si es un particular, ha cometido un delito y le exijo a la Fiscalía que investigue y sancione al particular. Pero no es que existe una contraposición de derechos ni mucho menos ponderación. Aquí lo que, como institución se lo digo, como defensor del pueblo, mi función es violaciones a los derechos humanos, denunciar, exigir el respeto a los derechos humanos de todos, pero cuando el Estado es el garante y al Estado yo le puedo exigir. Si es un particular que vulnera un derecho, es un delito, entonces tengo que exigirle a la Fiscalía. Pero a la Fiscalía también usted puede actuar. Por supuesto. Si es llamado al Congreso, ¿usted acudirá? Por supuesto. ¿No? De hecho, yo le he pedido... La comisión que usted ha hecho, la verdad. Mire, cuando nosotros creamos la Comisión le han de la aceptado verdad, todos, ¿no? Sí, cuando creamos la Comisión de la Verdad, el primer punto que le hemos pedido a la Comisión es que se manejen con completa independencia. Con completa objetividad, con completa imparcialidad. El país exige. Por eso es que
pedíamos que sea de la sociedad civil lo más pluralista que sea, para que no se diga, no, es que solamente están los que han sido víctimas, no, y el resto de ciudadanía, no, que sean todos y que de esa manera podamos tener un criterio objetivo, imparcial, plural, en donde he puesto como Defensoría del Pueblo los informes a consideración de la propia Comisión de la Verdad para que determine causas, efectos, responsabilidades, sin ningún tipo de decir, a ver, esto no me lo tocan, en lo absoluto, es un insumo más. El informe o los informes de la Defensoría del Pueblo constituyen un informe más para Naciones Unidas, un informe más para la Comisión Interamericana. Si leemos los informes de la Comisión de Naciones Unidas, ¿qué nos dice? Recibimos informes de la Defensoría del Pueblo, nos reunimos con las autoridades públicas, recibimos información de las autoridades públicas, nos reunimos con el Presidente de la República, con la Ministra de Defensa y Ministro de Defensa y de Gobierno. Hemos entrevistado un sinnúmero de personas, 430 entrevistas, 380 testimonios. Sobre la base de eso, emitimos nuestro informe. Ese informe. Entonces, claro, llegar a tratar de... Lo que pasa es que en esos dos informes uno encuentra cosas que en los de usted no. No, y además, créame que en el de la comisión se encuentran muchas cosas más. Por ejemplo, yo he preparado un cuadro en donde damos cuenta de las imprecisiones respecto de las cifras. La Defensoría del Pueblo establece 11 personas sin establecer las causas. En cambio, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Salud Pública, CIDH, CONAE, Alianza por Derechos Humanos, todos establecen números y causas. Mire que van incluso más allá. La CIDH presenta cerca de 14 casos. 14 casos en donde ella dice, la CIDH, oiga, esto me ha llegado a mi investigación. Claro. Es necesario que es como cuando a nosotros nos decían, oigan, hay 30 niños muertos por las bombas. Y querían que nosotros publiquemos que hay 30 niños muertos. Imagínense, es una irresponsabilidad. Si no verificamos, si no estamos, si no sabemos quiénes son, no se puede publicar. Claro, y Francisco, a la institución también llegó gente para manipular información con testimonios falsos. Que soy yo fulanito, hermano de un Edwin Bolaños, y que él murió y que también mi madre murió impactada o con el impacto de la muerte de mi hermano. Hacemos una investigación y llegamos a determinar que primero es un testigo falso, segundo que es una persona que es estafador, que está inclusive reportado por 800 delitos, y que luego esta misma persona va y se presenta ante los periodistas, lo que usted acaba de mencionar, y dice, no, yo no soy familiar de Edwin Bolaños, soy familiar de Chaluiza, y presenta ser todo... Chaluiza no existe. No, ahí hay una manipulación. Por eso yo he pedido a la comisión ocasional que me reciban, porque hay manipulación de la información. La Defensoría del Pueblo jamás ha mencionado un Chaluiza. En el reporte menciona, la Defensoría del Pueblo presentó a un José Rodrigo Chaluiza y no existe. Por supuesto que no existe, si jamás lo hemos mencionado. José Rodrigo Chaluiza hemos mencionado. Y nosotros tenemos indudable la partida de nacimiento, sí, por supuesto. Existe, ¿y la de defunción? Pero la defunción no y ahí entro en un tema que es fundamental. ¿O puede resultar entonces que desapareció? No lo sabemos, pero solamente para mencionarle, en derechos humanos, y esto no lo digo yo, la dice la doctrina internacional de protección de derechos humanos, los casos que se han investigado a nivel latinoamericano. Cuando usted recibe una denuncia, usted tiene la obligatoriedad de coger la denuncia y obviamente no cuestionar la denuncia de la víctima. Pero tiene que investigar, tiene que encontrarles para verificar. Pues. Pero por supuesto, es más o menos lo que nos toca a los periodistas. Por supuesto. Pero verificar, contrastar. Pero cuando hay una denuncia, y usted tiene varios elementos, testimonios, porque tomemos en cuenta que cuando hay violaciones a los derechos humanos, la mayor fuente de información que usted tiene son testimoniales. Claro. Doctor Carrión, se nos fue el tiempo. Espero que esto nos haya servido un poco para clarificar a la ciudadanía. Gracias por venir. Es un placer, Francisco. Y ya estaremos convocándole a ver cómo avanza la comisión y cómo avanza la Defensoría del Pueblo. Por ahora nos ha tocado algunas cosas. Hay una pregunta más. Tatiana Ordeñana dice que fue ex jueza de la Corte Constitucional. ¿Trabaja Tatiana Ordeñana? Sí, está de directora de educación. Sí. Como ve, hemos recogido a todas las personas, no solamente... No, pero le vinculan más con el correísmo, entonces. Y algunos, Tatiana Ordeñana, nada menos que de la Corte Constitucional cervecera. A mí me han vinculado, Francisco, me han vinculado con correístas. A mí me han dicho que eso de Pachacutec, me han dicho que ahora soy del... Bueno, dicen que llegó al cargo por ayuda del gobierno también, ¿no? También me decían que era familiar de la esposa del presidente de la República. El señor presidente, al fin y al cabo, era correísta también. Todos, o sea, me han vinculado... ¿Todos han sido? No, todos no. No, me han vinculado, Francisco, me han querido vincular por cualquier lado, y creo que la mayor forma de demostrar que mi trabajo se inscribe en lo que es defensa de derechos humanos es lo que vengo haciendo. Tatiana Ordeñana, ¿sabe que tiene trámites en la Contraloría?
Sí, ¿usted no tomó en consideración eso? No lo sé, de la misma forma que hemos vinculado a una serie de personas que dicen este es correísta, este es morenista, pero cuando este es usted social me dice, cristiano. no lo sé, a nada menos que a una ex ministra de la Corte Cervecera, la Corte Constitucional, le digo, oiga, defensor, usted es el que la ha nombrado, ¿cómo va a decir no lo sé? No, me si refiero, tiene un trámite en la Contraloría me o no. refiero que obviamente el trámite de la Contraloría tiene que ser obviamente ya resuelto y emitida resolución. Mientras no exista esa resolución, yo al menos verifico los requisitos para poder ocupar un cargo público y sobre todo la experiencia. O sea, estaba habilitada para ocupar. Completamente. Bueno. Gracias nuevamente por acompañarnos. Encantado. Luego de un corte comercial regresamos. Están ya con nosotros Leopoldo Campo y Handel Guayasamín. Enseguida volvemos. Gracias nuevamente. Calidad. Innovación.